Lenguaje. ¿Qué es lenguaje? Es la capacidad más distintiva de la especie humana. Eh, um, para ser exactos, del Homo sapiens. La palabra lenguaje denota muchas cosas. Sin embargo, en sí, la percepción más literal se refiere a la capacidad de comunicarse, ya sea por medio de símbolos o reglas compartidos por un emisor y un receptor. Esto según Fio y Well en su artículo eh, sobre neurociencia cognitiva del lenguaje. Entender con ejemplos, eh, como es el caso de los animales, como las abejas a través del zumbido tienen comunicación, los coyotes que a través de su aullido se comunican unos con otros para llamar a su manada. Estamos en la conciencia de que el lenguaje humano es mucho más complejo y va mucho más allá que un llamado meramente biológico. Dentro de su forma de comunicarse existen muchísimos códigos que van desde gestuales, eh, fonéticos, sintácticos, etcétera, y emiten un mensaje muchas veces a través de la fonética, y este puede ser interpretado de acuerdo a tonos de voz y gestuales. Entonces podríamos decir que el lenguaje es la capacidad humana de comunicación entre receptor y emisor de forma infinita por medio de diferentes símbolos. De aquí que durante los últimos años se ha venido realizando una evolución de los paradigmas de la educación en cuanto al aprendizaje del lenguaje. Esto, por tanto, eh, se rompe el paradigma del conductismo, donde es únicamente por medio de repetición era adquirido el lenguaje en los discentes o en los niños para su aprendizaje. Actualmente se trabaja con formas más activas, más lúdicas y más, podríamos decir, un poco más activas por parte del discente en su propio aprendizaje. El lenguaje constituye una serie de percepciones que se han ramificado desde el movimiento en sí mismo, un movimiento gestual, un movimiento lúdico, un movimiento fonético. Por tanto, los niños desde que nacen, desde que son bebés, reconocen los fonemas a su alrededor. Van discerniendo a partir de los 12 meses, de acuerdo al idioma en que se les hable, la pronunciación y la fonética propiamente de su lengua materna. Componentes del lenguaje. El lenguaje se compone por la fonología, que es la parte de la gramática donde por medio de los sonidos los niños aprenden a hablar. Esto se da como un fenómeno a partir de su nacimiento y se lleva a través de toda la vida. La sintaxis, que es el estudio del modo en que se ordenan las palabras. Esto, por ejemplo, no decimos coyote, él corrió a montaña, se dice el coyote corrió hacia la montaña para darle sentido a la oración. Tenemos el léxico, que es el vocabulario en el que se desarrollan las ideas o el bagaje cultural del niño o del discente o de la persona, de acuerdo a su capacidad de retención y su cultura. Y por último tenemos la semántica, que es un conjunto de palabras que se comparten con generalidades en común, como es el ejemplo de playa
podemos decir playera, lo cual nos lleva a pensar en mar, el mar en agua, el mar en olas, en calor y etcétera. La semántica se refiere a todo aquello que va relacionado a una palabra. Emergente, aquí es importante destacar que el hogar forma un engranaje que es sumamente importante porque el niño aprende el niño aprende el lenguaje, o la primera escuela de lenguaje que tiene el niño es a través del hogar. Los primeros años son cruciales para que el niño aprenda a leer y escribir. Actividad lúdica. A través de la actividad lúdica podemos hacer partícipe al discente de su propio aprendizaje. En este caso nos vamos a enfocar en las vocales sumados a la consonante M, o sea, aprender el vocablo ma, me, mi, mo, mu a través de una rima. La rima podría ser como la flor amarilla brilla cuando la letra M me mira. Con la ma de mamá y coloca sobre la imagen el pétalo con la palabrita ma. Empezará con la M del meñique, seguiré y coloca me, el vocablo me. Con la mi de miel endulzaré, coloca mi. Con la mo de mono lo aprenderé y con la mu de música lo cantaré. Ma, me, mi, mo, mu. Y aprende justamente indicándosele que con el dedo recorra cada una de las sílabas para aprender su escritura.